nuevamente presento con mucho entusiasmo a nuestra amiga profesional ingeniero químico y pronta magíster en corrosión, Eva Ramírez, quien con nosotros ha estado desde su licenciatura, desde su camino en ingeniería química, con la tutoría y la asesoría del profesor Douglas Linares, es decir, es exalumna del Centro de Estudios de Corrosión, y ahora actualmente, desde que se graduó, con esa, digamos, esa premisa o ese plus de electroquímica que tomó del Centro de Estudios de Corrosión, está trabajando con los chicos o con el personal de INDESCA, liderando ese grupo de investigación. Entonces, bueno, las dejo con ustedes en la presentación de ella, que lleva por nombre Efectividad del tratamiento químico para aguas de enfriamiento en un sistema abierto en una planta de polietileno. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias por... ¿Cuál es el botón? No sé. Muy buen día. Bueno, como todos sabemos, los sistemas de agua de enfriamiento son utilizados a nivel industrial para el retiro del calor en aquellos puntos del proceso que lo requieran. De manera general, se presentan tres tipos de sistemas de enfriamiento. Están los cerrados, en los cuales el agua utilizada para retirar calor de los equipos es enfriada y bombeada nuevamente hacia estos. Estos son sistemas no evaporativos. Los abiertos de un solo paso, donde el agua caliente a la salida de los equipos es devuelta a la fuente donde fue tomada, y nuestros sistemas de interés en este momento, que son los sistemas abiertos recirculantes. El agua, a la salida de los intercambiadores de calor, es enviada a una piscina o torre de enfriamiento, en la cual es enfriada y combinada con agua de reposición, a fin de compensar las pérdidas por evaporación. Dentro de estas pérdidas de evaporación que se presenta la concentración de impurezas en el agua, ya que estas son traídas por el agua de reposición y pueden generar los principales problemas que se presentan en estos sistemas, que son crecimiento microbiológico, el ensuciamiento, la incrustación y la corrosión. Si estos problemas no son controlados, pueden presentar fallas a corto y largo plazo, lo cual en función de su magnitud también pueden generar paradas no programadas, contaminación del producto, incremento de costos por equipos, violaciones en las regulaciones ambientales, al igual que disminución de la productividad y eficiencia del proceso de transferencia de calor por el aislamiento de los sistemas. A fin de poder controlar o mitigar estos problemas, comúnmente se utilizan productos de tratamiento químico que de manera general consisten en biocidas y biodispersantes para el crecimiento microbiológico, dispersantes o emulsificantes para el ensuciamiento e inhibidores de incrustación y corrosión respectivamente. Todos estos son dosificados a los sistemas de manera continua o por choque según su necesidad, y su dosificación simultánea puede generar efectos sinérgicos o antagónicos en su efectividad debido a la interacción entre ellos y los componentes electrónicos que se encuentran en el agua de enfriamiento. Esto a las diferentes temperaturas a las que se encuentran los sistemas a lo largo de los equipos a lo largo del sistema. Dada la importancia que tienen estos sistemas para el funcionamiento operacional de la planta, es de gran importancia protegerlos de todos estos problemas, particularmente de los de la corrosión e incrustación. Si se tiene un programa de tratamientos químicos y mantenimientos preventivos apropiados, se pueden prevenir problemas y disminuir los costos totales de operación. Se puede aumentar la productividad de la vida útil de la operatividad y la vida útil de los equipos, proteger el coeficiente global de transferencia de calor y disminuir el número de mantenimientos correctivos necesarios. En el año 2017, Morán y Khan compararon la eficiencia de los productos alternativos para el tratamiento químico del agua de enfriamiento de una planta de polietileno mediante el uso de las técnicas electroquímicas de polarización lineal y extrapolación de datos de STM C1010 en muestras de agua de enfriamiento sintética. Esta agua representa las características del sistema del agua que se encuentra en el sistema de enfriamiento cuando ésta no cuenta con tratamiento químico, que son las que se encuentran aquí plasmadas en la tabla. Luego, en el año 2018, Fornerino comparó la eficiencia obtenida de la dosificación de diferentes productos de tratamiento en las
mediante las mismas técnicas de extrapolación de Tafel sobre acero ACTM C1010 y con muestras de esa misma agua de enfriamiento sintética. Los productos que estudió se describen aquí en la tabla. En líneas generales se utilizan tiazoles de sodio como inhibidores de corrosión de metales amarillos, organofosfatos y polímeros acrílicos como inhibidores de incrustación, derivados fosfonatados y hexametafosfato de sodio como inhibidor de corrosión anódicos para el acero al carbono, y cloruro de zinc como inhibidor catódico, surfactantes no iónicos como biodispersantes e isotiazolina como biocidas no oxidantes, al igual que especificó cuáles son las dosificaciones recomendadas para estos tratamientos. En el año 2013, Abdelkalek y colaboradores estudiaron las propiedades antiincrustantes del hexametafosfato de sodio mediante la técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica y cronoamperometría. Esto permitió identificar los parámetros para poder ejecutar estos ensayos. Y Morán finalmente en su estudio de posgrado estudió los efectos sinérgicos y antagónicos en términos de la inhibición de la corrosión sobre el acero al carbono, en los cuales especificó cuál es el proceso del sistema de enfriamiento y los equipos que pertenecen a esto, al igual que especificar los materiales. Para poder realizar los estudios se hizo uso de cupones de corrosión del material de acero ASTM C1010, cuyas composiciones están especificadas en la norma ASTM 830, y para su preparación, para poder utilizarlos en el sistema, se prepararon electrodos de trabajo que se obtuvieron a partir de cortar y redondear estos cupones y lijar las superficies a fin de eliminar la mayor cantidad de irregularidades en ella, y se midió la conductividad para asegurar el paso de corriente. Para el agua de enfriamiento sintética se siguió la metodología planteada por Morán y Kahn, la cual se basó en la ASTMD 1129, 1141, 1193 y la E200. Para ella se prepararon soluciones madres de cada uno de los componentes del agua de enfriamiento sintética y de los productos de tratamiento químico, y previo a cada ensayo se preparó el agua sintética con o sin tratamiento en función del análisis a realizar. Previo a cada ensayo, igualmente, se preparó la superficie del electrodo mediante el lijado con papel abrasivo desde 400 hasta el número 2000 y pulitura con alúmina, a fin de obtener un grado espejo y minimizar así entonces los errores posibles durante los análisis. Para esto se utilizaron una celda electroquímica de vidrio enchaquetada, la cual igualmente previo a cada ensayo fue limpiada y secada con papel absorbente para evitar contaminación. Y la temperatura se fue regulada mediante el uso de un baño térmico, el cual circula el agua alrededor de la chaqueta de la celda. Se usó un electrodo de referencia de plata, cloruro de plata, y un capilar Lugin, y un portaelectrodos para poder colocar la moneda del material estudiado. A un lado de la celda y se hicieron las conexiones eléctricas para cada uno de los componentes hacia el equipo que se utilizó para analizar los potenciostatos galvanostatos de la marca Autolab. Los ensayos ejecutados fueron de extrapolación de Tafel, polarización lineal, espectroscopía de impedancia electroquímica y cronoamperometría, cuyos parámetros se plasman aquí en la lámina. Previo a cada ensayo se realizó la determinación del potencial de circuito abierto para garantizar que la variación de potencial fuese de menor de 1 milivoltio por minuto al momento de la ejecución de los ensayos. Particularmente los ensayos de impedancia y cronoamperometría se realizaron en una sola toma, es decir, se corría el OCP, seguidamente un ensayo de impedancia, luego de un periodo de 9 horas para la cronoamperometría, y al finalizar este periodo nuevamente se ejecutó el ensayo de espectroscopía de impedancia. Esto para poder evaluar los fenómenos superficiales que estuviesen ocurriendo en el interfaz entre la superficie metálica y el medio electrolítico, y mediante la cronoamperometría poder estudiar los depósitos que se estén formando sobre esta superficie en el periodo. Bien, el sistema de enfriamiento de la planta de polietileno consiste en 5 celdas de enfriamiento de concreto del tipo de tubo inducido, en los cuales aquí se plasman solamente los intercambiadores que se consideran como críticos para el proceso, y de los cuales un 69% de ellos se encuentra constituido por acero al carbono,
por lo cual fue el material estudiado en este momento. Ellos cuentan con temperaturas de diseño de 30 a 50 grados, sin embargo, en la operación sus temperaturas de verdad varían de 40 a 70, son las temperaturas estudiadas en este proyecto. Y a lo largo del sistema, la planta lleva una medida de velocidad de corrosión mediante el uso de cupones de corrosión, los cuales son del mismo material utilizado de acero ACTM C1010. Bien, para poder hacer una comparación, una determinación de la efectividad del tratamiento, primero era necesario analizar el agua de enfriamiento sintética preparada sin la adición del tratamiento químico. En esto se obtienen los resultados esperados del aumento de la relación de temperatura junto con la velocidad de corrosión, mediante el trazado de las curvas anódicas y catódicas. También se observa en ellas un comportamiento difusional en las curvas catódicas. Al ejecutar el ensayo de polarización lineal, se observa el mismo comportamiento de aumento de velocidad de corrosión con el aumento de la temperatura. Con este se determinaron los valores de resistencia a la polarización y con las pendientes catódicas y anódicas previamente obtenidas y el uso de la ecuación de Stern-Garry se pudieron calcular velocidades de corrosión. Luego, al analizar estas muestras mediante espectroscopía de impedancia electroquímica, en el diagrama de Nyquist, no sé si lo aprecio muy bien aquí, se observan dos bucles inductivos en zonas de alta frecuencia. Pero estos no se consideraron dentro del alcance de este proyecto, dado que los fenómenos de corrosión son procesos lentos y los cuales se observan es a alta frecuencia. Adicional, bueno, en el diagrama de Nyquist y el módulo de Bode, en ambos se observa el mismo comportamiento. Los manes están acá en esa, detrás de la Coca-Cola. Disminución de la resistencia a la polarización con aumento de la temperatura. Justo al lado están En el los diagrama de ángulo de fase se aprecian dos picos para las temperaturas de 40 y 50 grados Celsius y un solo pico para las temperaturas de 60 y 70 grados. Para poder analizar los resultados obtenidos mediante esta técnica, se hizo un ajuste de datos mediante un programa de licenciatura gratuita, como los que se observan aquí, en cada caso según fuese necesario. Para los 40 y 50 grados, el circuito equivalente utilizado se le agregó una constante de tiempo y un elemento de Warburg por los elementos difusionales que se habían apreciado. Mientras que para los 60 y 70 grados se utilizó un circuito de Randles. Igualmente, como ya se venía apreciando, al comparar ahora los resultados obtenidos mediante las tres técnicas, se aprecia en líneas generales el mismo comportamiento de aumento de ¿Dónde que me dijiste que estaban? ¿Por qué no? temperatura. Sin embargo, se Pero distingue esos son grandes. entre 50 y 60 grados una distinción en la pendiente entre las técnicas de corriente directa y las técnicas de corriente alterna. Ah, ya, no lo vi. Sí, claro. Que durante la realización del potencial del OCP se formase una deposición de sales de calcio sobre la superficie del electrodo. Sin embargo, esta, si no se encuentra fuertemente adherida, al momento de ejecutar los ensayos de corriente directa, pueden haber sido desprendidos a la corrida de la curva catódica por el proceso de evolución de hidrógeno, lo cual no ocurriría dentro del método de espectroscopía de impedancia. Ya seguidamente se corrió entonces el ensayo de cronoamperometría, en los cuales estos resultados no permiten distinguir muy claramente las etapas de nucleación, crecimiento y cobertura total sobre la superficie del electrodo. Sin embargo, a las temperaturas de 40 y 50 grados se aprecian pequeños segmentos lineales que pueden corresponder a esas etapas de crecimiento, las cuales se ven reducidas en las etapas a mayores temperaturas. Esto pudiera deberse a la formación de productos de corrosión porosos previa a la deposición de cualquier sal de calcio sobre la superficie del electrodo. Y adicionalmente se observa ese aumento de porosidad con la temperatura. Al ejecutar nuevamente la espectroscopía de impedancia electroquímica, se sigue observando el bucle inductivo, pero el comportamiento general es igual al apreciado previa al ensayo de cronoamperometría. Igualmente, se reducen la resistencia a la polarización con aumentos de la temperatura y se presentan los mismos dos picos para 40 grados y
y pico para 40 y 50 grados, y un pico para las temperaturas de 60 y 70. Se utilizaron los mismos circuitos equivalentes para poder hacer el ajuste. Al comparar los resultados, lo que se aprecia de entre antes y después de las 9 horas es que a 40 y 50 grados se presenta una disminución en la velocidad de corrosión por la formación de una capa compacta de incrustación, que es la capa que se observaba previamente en el ensayo de cronoamperometría. Mientras que a 60 y 70 grados se aprecia es más bien un pequeño aumento en la velocidad de corrosión. Esto pudiese deberse a que la capa que se forma sobre ellos es más porosa, permite el contacto entre el medio y la superficie metálica, y al tiempo de exposición a las temperaturas a las que está expuesta la superficie. Ya teniendo estos resultados como base, se procede entonces a preparar el agua sintética con la dosificación del tratamiento químico. Aquí cuando empezamos a observar ya algunas diferencias. Primero, ya se ve un aumento en las pendientes anódicas de Tafel, los cuales pueden deberse o es esperado al dosificar un inhibidor de corrosión anódico por el efecto de los derivados fosfonatados y el hexametafosfato de sodio. Adicionalmente, el inhibidor de tipo catódico, para su acción, él se deposita en forma de hidróxido de zinc sobre las zonas catódicas. Sin embargo, este hidróxido de zinc en el rango de temperatura de 30 a 90 grados se convierte en óxido de zinc, que es el cual se adhiere con mayor fuerza a la superficie y genera también enlaces con los iones de zinc que se encuentran en la solución para proporcionar mayor protección de la superficie. Igualmente se aprecia un aumento de la velocidad de corrosión con aumento de la temperatura. Sin embargo, la menor velocidad de corrosión se obtiene a los 50 grados, a un valor de 3 mpy, que pudiera simplemente estar asociado con que esa sea la temperatura óptima para el funcionamiento del tratamiento. Este mismo comportamiento es el que se observa mediante la polarización lineal, aunque son un poquito menos distinguibles las inclinaciones de las pendientes, estando todos los valores un poco más cercanos. Al ejecutar el ensayo de espectroscopía de impedancia, volvemos a apreciar los mismos comportamientos. Sin embargo, ahora ya no se presentan esos bucles inductivos a altas temperaturas en las zonas de alta frecuencia. Esto puede estar entonces relacionado al funcionamiento de los inhibidores, que ellos operan mediante, no permiten el crecimiento de los cristales, que son los que pudiesen haberse estado depositando y lo que se hipotetizaba previamente. Aquí venimos observando el mismo comportamiento de la reducción en la resistencia a la polarización con aumentos en la temperatura, pero nuevamente obteniendo el mayor valor de resistencia a la polarización para la temperatura de 50. En este caso se difiere que ahora a todas las temperaturas se presenta un solo pico en el ángulo de desfase. Por lo tanto, para todos fue utilizado un mismo circuito equivalente para su análisis. Como venía indicando, con las tres técnicas se observó el mismo comportamiento en todos los casos, teniendo el menor valor de velocidad de corrosión a la temperatura de 50, indicando nuevamente que esta apunta a ser la temperatura óptima para este tratamiento. Ahora, a la ejecución del ensayo de cronoamperometría, se aprecian ahora de forma un poco más distinguible las etapas de nucleación, crecimiento y cobertura total, particularmente a la temperatura de 50. Aquí no se observa mucho, pero más o menos aquí se cumple la primera hora, en la cual la mayoría ha tenido ya la pendiente y empieza un segmento lineal, mientras que a la temperatura de 50 esa pendiente termina más o menos a las 3 horas. Y esto pudiese deberse, como se mencionaba antes, a esa inhibición del crecimiento de los cristales que presenta los inhibidores de corrosión, el inhibidor de corrosión anódico, que es dosificado a esto. En ninguno de los casos se llega totalmente a la etapa de cobertura total. Sin embargo, sí se aprecia que todos se encuentran, son menos porosos o permiten menor paso de corriente con respecto al agua de enfriamiento cuando fue analizada sin la dosificación del tratamiento. Como venía diciendo, por el mismo efecto del hexametafosfato de sodio ante la inhibición de incrustación de las sales de calcio. Esto, lo que también podemos apreciar es que con el aumento de la temperatura aumenta la porosidad de la capa. Esto pudiera deberse que en la deposición del hidróxido de sodio, del óxido de zinc sobre la superficie,
con aumentos de la temperatura va presentando más irregularidades o más zonas, menos zonas compactas. El mismo comportamiento que ya se venía apreciando con el tratamiento químico se aprecia aquí al ejecutar el ensayo de espectroscopía nuevamente. Sin embargo, se diferencia ya se marca una diferencia más notoria entre las temperaturas de 40 y 50 con respecto a las de 60 y 70 grados. En este caso, ya para 40, 50 y 60 grados se aprecian 2 picos en el diagrama de desfase, sin embargo a 70 se presentan 3 picos. El valor para 70 no se va a considerar dentro del análisis debido a que se desconoce el origen de ese tercer pico, pero pudiera deberse a que todavía hayan cristales de hidróxido de zinc que se estén pasando al óxido de zinc y eso es lo que haya detectado el equipo a esa temperatura. Sin embargo, para las otras tres se utilizó el mismo circuito, se utilizó en todos los casos el mismo circuito equivalente. Ahora, al comparar los resultados de velocidad de corrosión antes y después del paso de las 9 horas, se ve una diferencia más marcada entre los valores obtenidos en ese tiempo. Lo que puede dar a entender es que se necesita de un tiempo para que el tratamiento químico verdaderamente pueda hacer su efecto protector hacia el sistema, no es un efecto inmediato. Y el ajuste de datos para 70 grados pues no se considera representativo y no, por eso se marca como una línea punteada roja en el diagrama. Finalmente, ya para poder entonces determinar cuál es entonces esa efectividad del tratamiento químico, se compararon los resultados obtenidos mediante impedancia, que se consideran que abarcan un poco más más representativo sobre el comportamiento que está ocurriendo sobre la superficie, en especial con la parte de las capas de incrustación. Se compararon los resultados sin tratamiento y con tratamiento antes de las 9 horas e igualmente luego de las 9 horas. Se hace notorio es que la velocidad de corrosión con tratamiento químico a 40 grados presenta más bien un aumento, pero esto puede ser que a estas temperaturas, al adicionar todos los componentes del tratamiento, más bien ocasionen un aumento temporal en la conductividad del agua, que es lo que está leyendo el equipo. Sin embargo, con los aumentos luego del transcurso de las 9 horas, ya se aprecia una disminución en la velocidad de corrosión con una eficiencia del 60%. Previo a las 9 horas se aprecian eficiencias que varían entre el 50 y 60%, pero luego del transcurso de esas 9 horas ya se aprecian eficiencias que llegan hasta el 80%, siendo la velocidad de corrosión más baja en todos los casos a 50 grados. En líneas generales, para concluir, el sistema de enfriamiento de la planta de polietileno consiste mayormente en la metalurgia de acero al carbono y aunque el diseño estipula unas temperaturas de operación de 30 a 50 grados, verdaderamente en la planta se aprecian temperaturas elevadas de hasta 70 grados. En la ausencia del tratamiento químico, la velocidad de corrosión aumenta con la temperatura, al igual que la velocidad de crecimiento de cristales de las sales de calcio y las porosidades de las capas de incrustación, y las cuales alcanzan la etapa de cobertura total en todos los casos. Luego del periodo de 9 horas y en ausencia del tratamiento químico, se observó una disminución en la velocidad de corrosión a las temperaturas de 40 y 50 grados debido a la capa de incrustación formada, mientras que la capa porosa presente de 60 y 70 grados no proporciona ninguna protección sobre la superficie ante la corrosión. Igualmente, en presencia del tratamiento químico, ahora a los 50 grados se obtuvo la menor velocidad de corrosión mediante las tres técnicas aplicadas, presentando también el periodo más corto de crecimiento de cristales de óxido de zinc. En presencia del tratamiento químico, a todas las temperaturas, se alcanzaron en las curvas cronoamperométricas densidades de corriente menores a las obtenidas en ausencia del tratamiento químico, y sin embargo, en ninguno de los casos fue alcanzado claramente la etapa de cobertura total. Con la adición del tratamiento químico y tras el transcurso de estas 9 horas, se obtuvieron menores velocidades de corrosión a todas las temperaturas e igualmente se presentaron la menor velocidad a 50 grados, indicando la necesidad de un periodo de tiempo luego de la adición del tratamiento químico para poder observar su efecto protector. En los casos de ausencia del tratamiento químico, fue posible identificar las etapas de crecimiento de los cristales de sales de calcio y cobertura completa de la superficie, mientras que al ser adicionado el tratamiento, fueron distinguibles las etapas de nucleación y crecimiento de los cristales de óxido de zinc, como los descritos en la literatura. Con la dosificación recomendada por la casa tratante, se obtuvieron eficiencias
de 50 a 60% tras la adición del agua de enfriamiento sintética, los cuales aumentaron de 60 a 80 tras el transcurso de las 9 horas de estudio. La menor velocidad de corrosión se obtuvo a los 50 grados tras el transcurso de las 9 horas. Sin embargo, la mayor eficiencia se obtuvo a los 60 grados por la disminución relativa en la velocidad de corrosión. Y finalmente, el tratamiento químico dosificado, según lo recomendado en ese momento por la casa tratante, tiene una efectividad máxima alrededor de los 50 grados, pero sí es efectivo hasta los 76 y protege todos los equipos del sistema. Ya como recomendaciones para continuidad o para de este estudio, se propuso realizar estudios posteriores dirigidos a determinarles el origen del efecto inductivo observado en los diagramas de Nyquist sin el tratamiento químico a altas frecuencias. Analizar mediante XRD y microscopía de electrónica las capas formadas de sales de calcio y de óxido de zinc en los electrodos, a fin de poder corroborar las suposiciones que se hicieron. Determinar la eficiencia del tratamiento químico en función ahora de los biocidas biodispersantes e inhibición de corrosión de los metales amarillos, los cuales no fueron considerados dentro de este estudio. Y determinar la eficiencia del tratamiento químico considerando también las variables estacionales de la composición del agua de alimentación a la planta, para poder eso ser tomado en cuenta en la elaboración del agua de enfriamiento sintética. Gracias por su atención.